mediodía se ha dado una importante noticia, la presentación de una agenda que se va a diseñar en todo caso, se va a firmar también. Agenda de recuperación de los hidrocarburos para reactivar la economía boliviana. Importantísimo, porque del tema vamos a hablar de inmediato con el ministro del área de hidrocarburos, don Víctor Hugo Zamora, quien nos está visitando. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto tenerlo, bienvenido. Muy buenas noches, Miriam, un gusto de compartir con ustedes a esta hora, aunque un poco distantes por la forma ahora de las entrevistas, pero exactamente, siempre es una alegría estar ahí compartiendo con ustedes y con toda la gente que nos sigue en Bolivia. Le agradezco una vez más por estar con nosotros. Es importante que la población entienda a qué se han referido con esta agenda. Sabemos que va a tener dos pilares, pero concretamente, ¿cuál ha sido la idea para diseñar esta agenda? Lo primero, Miriam, es que debemos hacer una memoria de lo que han sido los hidrocarburos los últimos años. Y claro, después del 2013-2014, que fue el momento donde tuvimos la mayor producción de hidrocarburos, pero además precios internacionales importantísimos, hemos venido bajando la producción de hidrocarburos, pero además han ido cayendo los precios. Es decir, el negocio de los hidrocarburos ha ido en decadencia. Y claro, hemos entendido en Bolivia que hay algunos factores que tienen que ver con las políticas de Estado que están complicando la situación de los hidrocarburos. Sumado a ello, la crisis de la pandemia ha complicado el negocio de los hidrocarburos no solo en Bolivia, en el mundo. Sí. Hay países que han tenido mucho físico económico respecto a la producción de hidrocarburos que se encuentran en este momento en crisis. Imaginarse países árabes, productores de líquidos, que tienen serias complicaciones, países rusos que están complicados con reservas importantísimas de gas, nos hace pensar que en Bolivia también vamos a tener una crisis muy drástica. Y no solo pensar, la estamos viviendo ya, estamos viendo caída vertiginosa de reservas de gas. Estamos viendo que hay operadores de pozo que cada vez tienen una relación más distante con el Estado. Están incluso algunos solicitando la fuerza mayor, invocando la fuerza mayor para tratar de distanciar un poco más sus inversiones. Son temas que realmente nos preocupan en una de las empresas que es la más importante para la generación de divisas para el Estado. Evidentemente, porque a nivel internacional, lo que usted ha mencionado, esto del petróleo, si bien está afectando a varios países, incluidos los países árabes, se está hablando de un cambio incluso en la economía a nivel internacional, que eso evidentemente va a afectar absolutamente a todos. Así es, así es. Por eso es que nosotros tenemos que pensar, ahora que estamos saliendo de una cuarentena rígida, a flexibilizarla en un momento en que la economía va a empezar a reactivarse. Necesitamos trabajar una agenda de reactivación también de las políticas hidrocarburíferas. Y por eso es que esta mañana hemos lanzado con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, hemos conversado con el foro boliviano, con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, con sectores de expertos que permanentemente están investigando y comentando sobre lo que ocurre con los hidrocarburos en el mundo, de que tenemos que construir una agenda de recuperación de los hidrocarburos en Bolivia. ¿Qué significa esto? Nos hemos puesto más o menos hasta las fiestas patrias, que es el 6 de agosto, el armar una agenda que contemple lo urgente, lo importante, para poder iniciar el proceso de recuperación de los hidrocarburos sin descuidar el mediano y el largo plazo, porque hablar en este negocio de solamente el corto plazo sería una irresponsabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hemos visto que son dos pilares importantísimos que debemos atacar para poder recuperar la economía de los hidrocarburos a través de políticas importantes en el Estado. Primero, la cadena, desde la exploración, explotación, transporte, comercialización, industrialización, tiene que tomar una nueva historia después de la crisis, dado que el gas se constituye en uno de los hidrocarburos más expectables en el mundo. Primero porque su transporte complica menos en relación a otro tipo de líquidos que están en mayor crisis, creo yo.
y por otro lado porque todavía el gas se constituye en uno de los hidrocarburos más limpios dentro de lo que es la generación energética en el mundo, la combustión energética. Entonces, a partir de ello, creo que el gas va a continuar siendo expectable, va a recuperar precios, va a generar demandas de volúmenes importantes, y creo que por ahí nosotros tenemos una oportunidad interesante. Necesitamos orientar de manera muy clara cosas que han hecho que nos distanciemos de la posibilidad de continuar produciendo gas en volúmenes expectables, es decir, estamos cayendo en la producción de gas. ¿Qué ha pasado con esto? Tenemos problemas en la relación del Estado con los operadores. Después de la nacionalización, después de políticas que se han adoptado de un tiempo a esta parte, obviamente hemos visto que los operadores de pozo están cada vez más distantes del Estado, de la posibilidad de hacer mayores inversiones. Si no hay inversiones dentro de lo que es la exploración y la explotación, vamos a continuar cayendo en las reservas y lógicamente el negocio cada vez se va a ir reduciendo más. Entonces tenemos que encontrar un mecanismo de reencontrarnos con los operadores, tenemos que ver la normativa. La ley de hidrocarburos ha quedado prácticamente descontextualizada. Seguramente muchos van a hablar ahí de algunas transversales que pueden ser cuestionables en el tema de capitalización, privatización. Nadie va a hablar absolutamente nada de eso, lo advierto. Nadie está pensando en privatizar ni capitalizar. Lo que estamos pensando es en retomar una relación del Estado con los inversores en un momento en el que la crisis ha profundizado la imposibilidad del negocio. Muchos de los operadores de pozo están pensando seriamente en bajar la intensidad de sus actividades porque obviamente el negocio se ha caído en el mundo. Sus casas matrices de los operadores de pozo están pensando muy seriamente en replegar operadores en función de sus posibilidades o por lo menos de disminuir la intensidad de sus inversiones. Creo que ese trabajo lo debemos hacer en uno de los pilares fundamentales. Debemos trabajar a partir de ahí una agenda importante para ver cuál va a ser la política en Bolivia. Vamos a adoptar una metodología de participación activa, seguramente foros, mesas de trabajo, pero lo debemos tener muy bien identificado el mecanismo para que podamos como Estado empezar a aplicar todo ese mecanismo normativo, normas de incentivos que no funcionan y todos los mecanismos que sean necesarios para que continuemos con las inversiones. Ahora bien, perdone que le interrumpa, sí, porque hay varias preguntas en medio de todo esto. Una de ellas es, ¿cuánto tenemos todavía de gas? Es decir, esta agenda, ¿para cuánto tiempo va a abarcar? La segunda consulta es, ¿qué pasó con el tema de la exploración? Que al final de cuentas todos nos hemos quedado con una gran incógnita, ¿no? En el tema de exploración prácticamente no hemos tenido los resultados que esperábamos. Sí, hay que ser honestos. Nuestra realidad de reservas, de acuerdo al último informe, es 8,95 TCFs. Sin embargo, estamos a la espera ya del último informe que se nos va a dar, es decir, el 2019, que lo vamos a recibir y creo que podemos hablar de un menor volumen. No me voy a aventurar a dar un volumen mientras no lo recibamos oficialmente para no especular, pero con seguridad que va a ser menor al último reporte que hemos tenido. Y es lógico, hemos tenido menores inversiones, hemos tenido por ahí una política que no se nos dijo la verdad en realidad a los bolivianos sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Y claro, lo que tenemos ahora es que la exploración y la explotación todavía no está cumpliendo con las expectativas para recuperar esas reservas. Hay buenos anuncios, estamos esperando ahí en algunos pozos que tenemos mucha esperanza ya, buenos informes técnicos que se nos da principalmente al directorio de YPFB sobre la posibilidad de habilitar nuevos pozos, pero va a ser insuficiente para pensar en un volumen de negocio que hasta marzo del próximo año lo creemos
con posibilidad de restablecimiento para poder continuar con todo lo que ha sido la exportación y los mecanismos de tal vez hasta industrialización de nuestro gas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nosotros inversiones. No hay otra forma de recuperar las reservas que no sea a través de inversiones eficientes para poder identificar nuevos campos, nuevos lugares de producción para que finalmente recuperemos esas reservas. Entonces, uno de los temas que debemos trabajar de manera muy ágil es ese mecanismo de relacionamiento con los operadores para que puedan hacer inversiones eficientes, efectivas y finalmente podamos continuar con el negocio del gas. Nadie lo va a poder hacer, que nadie mienta aquí. No hay otra forma para poder recuperar reservas que no sea la inversión. Y no hay otra forma de invertir que no sea un negocio para quienes estén como socios en este proceso de inversión. Por suerte ahora Bolivia tiene la capacidad de poder ya perforar sus propios campos. Obviamente las empresas que tenemos son insuficientes para poder abarcar todas las áreas que posiblemente tengan reservorios de gas y claro, vamos a tener nomás que recurrir a un sistema de relacionamiento también con operadores internacionales. Entonces creo que ese es uno de los temas que lo vamos a discutir. Hay expertos, hay gente que está mucho más entendida en el tema que seguramente va a generar algunos criterios adicionales sobre lo que debemos hacer. Ahora, pero estoy seguro que esto pasa por modificar normativa, por generar incentivos que realmente generen expectativa para la inversión. Ese es uno de los temas que debemos trabajarlo de manera muy ágil. Muy bien. Cuando usted habla de expertos, me imagino que van a invitar incluso a personas, a expertos que puedan tener alguna línea política diferente a la que ustedes están manejando en este momento. Le explico por qué. Porque evidentemente van a aparecer quienes digan, ¿por qué están haciendo ustedes esta agenda? Tomando en cuenta de que es una agenda que podría abarcar un determinado tiempo, ¿no es cierto?, al margen de lo que pueda pasar en las próximas elecciones. Seguramente va a aparecer gente que les van a decir lo mismo, que ustedes están haciendo un trabajo que no les correspondería. ¿Qué dice usted, ministro? No, este trabajo corresponde por lo menos dejarlo en un documento establecido como agenda que marque una ruta crítica donde nadie cambie el camino a transitar por el Estado boliviano. Eso es lo que nos ha faltado. Y por eso es que no estamos mirando colores partidarios, no estamos mirando absolutamente nada. Estamos invitando a expertos, a gente que también tiene un criterio por la investigación, por su trayectoria, por el conocimiento, para que puedan ser parte de las metodologías que vamos a aplicar para poder encontrar toda esta ruta crítica en la que debe transitar de manera urgente, a corto, mediano y largo plazo el Estado boliviano. Por eso es que creo que hay nomás un sentimiento de aceptación de parte de quienes en este momento están pidiéndonos que hagamos esto. No es una idea que nace por la iluminación de un ministro, es por un sentimiento de responsabilidad que nos han manifestado y nos han hecho manifiesto muchos de los expertos, de instituciones que nos dicen, bueno, tenemos que encontrar una salida a la crisis que va a empezar a vivir, que ya está viviendo el sector hidrocarburos en Bolivia. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo, por eso es que vamos a abrir la participación a toda esta gente que conoce, que tiene ideas, que tiene criterios para que podamos consolidar un solo criterio y finalmente lo podamos plasmar en un documento que nos marque esa ruta importantísima para la recuperación de los hidrocarburos en Bolivia, en todo lo que es la cadena de desarrollo hidrocarburífero. Pero hay un segundo pilar que es importante, Miriam, que es el tema de quién va a operar ese desarrollo de la cadena, y lógicamente de acuerdo a Constitución es Yacimientos. Y todos sabemos que Yacimientos se encuentra en una situación institucional complicada, desactualizada, fuera de forma en la modernidad que se requiere esta operación, pero principalmente
fuera de una estructura ideal que debería funcionar para poder avanzar en la cadena. No digo que Yacimientos no funcione, así está funcionando Yacimientos, pero puede funcionar mejor, debe funcionar mejor. ¿Qué significa esto? Que el segundo pilar tiene que ver con la reestructuración de Yacimientos. Tenemos que ver el nuevo Yacimientos después de la crisis. Un Yacimientos que debe comprimir su estructura porque fue diseñado en un momento donde los recursos eran gigantescos, debe tener mucho más eficiencia operativa, debe tener mucho más transparencia en su mecanismo de funcionamiento, porque si no nos estamos distrayendo permanentemente en transparentar gestión en vez de estar pensando en hacer eficiente y en poder caminar y avanzar en la gestión de Yacimientos. De todas formas, el país entero va a estar pendiente justamente de esa agenda que ustedes logren mostrársela al país. Esperamos sea, como usted ha dicho, hasta agosto para conocer justamente todos los parámetros que van a tomar en cuenta, ministro. Más bien, gracias ahora por habernos adelantado esta importante noticia. No, les agradezco a ustedes y los invitamos a estar atentos porque vamos a estarles informando sobre la metodología. Seguramente van a ser foros, van a ser reuniones, mesas de trabajo, y la ruta crítica es junio aproximadamente para la metodología, julio para la sistematización, y ojalá fines de julio, principios de agosto ya tener un documento que establezca esta ruta crítica. Muchas gracias, Miriam, y estamos atentos para cualquier sugerencia, para cualquier interacción que podamos tener. El Ministerio se está poniendo en actividad permanente para poder conseguir este objetivo. Le agradezco a usted, gracias y buenas noches. Muchas gracias, Miriam, un gusto compartir con usted. Muy buenas noches.